Noches, licenciado. Nos vamos a exponer sobre interjección. ¿Qué es una interjección? Las interjecciones son palabras invariables con las que se forman frases exclamativas, manifiestan emociones, sentimientos, impresiones súbitas o realizan actos del habla apelativo. En este sentido, se emplean para apelar al receptor como fórmula de saludo. Las interjecciones pueden formarse por una palabra tónica o un grupo de palabras que construyen enunciados exclamativos. Por lo tanto, la entonación también será exclamativa. Por ejemplo, oh, hola. Buenas noches, licenciado, y buenas noches, compañeros. Yo voy a continuar con la exposición, ¿no?, sobre las características de las interjecciones. Las interjecciones tienen las siguientes características principales. Son palabras invariables, es decir, no tienen afijos flexivos con información gramatical. Son un tipo de oración independiente, con un significado completo en sí mismo. No cumple ninguna función sintáctica dentro de las oraciones. Pueden considerarse una clase de palabras aunque no tengan la función sintáctica. Se escriben siempre dentro de signos de admiración y interrogación. Algunas interjecciones no tienen vocales, pero sí se pueden pronunciar. Y se utilizan en medios gráficos como animaciones, historietas y cómicos. Em, eh, Reproducen sentidos de la realidad. Es posible que haya dos o más interjecciones juntas. Expresan un sentimiento del hablante. Apelan al interlocutor por medio de saludos o fórmulas de cortesía. Tipos de interjección. Las interjecciones están divididas por dos tipos, por su forma y por su origen. Por su forma, hay 5 subgrupos, que es la interjección imitativa. La interjección imitativa se forma como onomatopeya, es decir, con la finalidad de imitar ruidos de la realidad. Por ejemplo, el pum, el miau y el guau. La interjección expresiva son un grupo de interjecciones que se trata de reflejar una emoción o sensación del emisor. En vez de un sonido de la realidad o de un hecho, se las utiliza únicamente con la función emotiva o expresiva del lenguaje. Por ejemplo, de alegría, de cansancio. La interjección apelativa son tipos de interjección que se utiliza para comenzar la conversación o comunicación y es la manera para establecer el contacto con el receptor antes de emitir el mensaje. También se la puede utilizar para intervenir en la voluntad del destinatario. Por ejemplo, hey tú, te estoy hablando. Interjecciones formularias. Son las interjecciones que se pueden utilizar para iniciar o finalizar la comunicación. Son como los actos sociales del saludo o despedida. Por ejemplo, hola, hasta luego, un chao. La interjección por traslación son las palabras tónicas o grupos de palabras que se las utiliza de manera aislada. No son específicamente interjecciones, pero al ser utilizados con una entonación específica o exclamativa y de forma aislada, funciona como interjección por ejemplo, cuidado, mentira, lástima, pero con signo de exclamación. Buenas noches, compañeros, licenciado, y yo voy a exponer la parte que me ha tocado, que sería otras clasificaciones de la interjección. Algunos gramáticos hacen una clasificación diferente de la interjección. Por ejemplo, José Martínez de Sauzo, Manuel Seco y Leonardo Gómez hacen una mezcla de las
dos clasificaciones expuestas. Plantean un criterio mixto según sus funciones comunicativas y por su morfología o estructura. Son las imitativas, expresivas, apelativas y por traslación. Las imitativas son aquellas que se forman onomatopéyicamente para imitar los sonidos de nuestro entorno. Ejemplo sería sas, pum, chas y miau. Las expresivas expresan una sensación o emoción del hablante, como ser a o uf. Las apelativas se usan para iniciar la comunicación, para establecer el contacto con el interlocutor. Por traslación, son aquellas palabras o grupos de palabras que en sí no son interjecciones, pero cuando son utilizadas de forma aislada, funcionan como tales. O sea, puede funcionar como cualquier interjección. La nueva gramática básica de la lengua española del 2011 divide las interjecciones por su significado semántico. Reconoce interjecciones apelativas o directivas. Se dirigen al interlocutor con la intención de provocar una reacción emocional la acción como el saludo, el brindis o la despedida. Y otros buscan una reacción dirigida a los animales, por ejemplo, adiós, gracias, ojo, chin chin o arre. Expresivas o sintomáticas. Están dirigidas al receptor y buscan manifiestos emocionales al Buenas receptor. noches, mi nombre es Jocelyn Arpaza Torrejón. Daré una explicación sobre las interjecciones y algunos ejemplos que hay. Las interjecciones son una clase de palabras de lenguas naturales. Las interjecciones también expresan lo que son las emociones vivas, acciones o un acto de palabras apelativas. Las interjecciones son caracterizadas por ser exclamativas, ya que también tienen los signos de exclamación. A continuación veremos algunos ejemplos sobre las interjecciones. Las interjecciones propias o primarias son aquellas que no se derivan de otras palabras. Algunos ejemplos podrían ser que significa asombro o comprensión, bah, que significa una acción de desinterés, chao, que sería un hasta Dios o hasta luego, hola, que sería una acción de saludo, que sería una acción de sorpresa, o EPA, que sería una acción de advertencia. Las interjecciones impropias proceden de otras palabras, es decir, de sustantivos, adjetivos, verbos o adverbios. Estas palabras son de otras categorías gramaticales. Algunos ejemplos serían de sustantivos, sería cielos, diablos, Dios mío. De verbos sería venga, vamos. De adverbios, fuera, tarde, temprano. De adjetivos sería bravo, excelente, muy bien. Las interacciones también son parte de la oración o se puede conformar oraciones a partir de ella. Algunos ejemplos serían, wow, tienes novio, en serio. Shh, en la clase. Epa, cuidado que te caigas. Vamos, tenemos que ir a la tienda y demás. Voy a continuar con la caracterización de las interjecciones. Las interjecciones tienen las siguientes características principales.
Son palabras invariables, es decir, no tienen fijos, flexibles, conformación o gramatical. Son un tipo de oración independiente con un significado completa en sí misma. No cumplen ninguna función sintética dentro de las oraciones. Pueden considerarse una clase de palabras aunque no tengan función sintética. Se escriben dentro de los signos de admiración o en algunos casos de interrogación. Algunas interjecciones no tienen vocales, pero se pueden pronunciar, por ejemplo, shfu. Se utilizan en medios de gráficos como animaciones, reproducciones, sonidos de realidades. Es posible que hayan dos o más interjecciones juntas. Buenas tardes, licenciado. Yo voy a exponer las clases de interjecciones. Hay interjecciones propias o primarias. Son las verdaderas interjecciones, es decir, palabras que solo se han creado para expresar emotividad, como por ejemplo, ay, uf, y por lo tanto solo pueden ser interjecciones. También hay interjecciones impropias. Estas proceden de otra clase de palabra, nombre, verbo, adjetivo, etc. Por ejemplo, ojo, formidable, oiga, magnífico, vaya, cuidado. Pero todas estas palabras se utilizan como interjecciones. Interjecciones impropias son las interjecciones que proceden de otras características gramaticales como sustantivos, verbos, adjetivos, pero se utilizan como interjecciones y estas interjecciones impropias llevan un signo de admiración o exclamación. Por ejemplo, ojo, magnífico. Oiga, vaya, cuidado, bravo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeras, compañeros. Yo voy a exponer sobre las interjecciones impropias. Son las que proceden de otras categorías gramaticales. Es como decir los sustantivos, verbos, adjetivos y etc. Tenemos como ejemplo de las interjecciones impropias, como estupendo, ojo y caramba. Y hay muchos ejemplos más que podemos encontrar en las interjecciones impropias. Bueno, va a continuar mi siguiente compañera. Muchas gracias, dicen. Continuando, yo hablar sobre la nota. No debemos confundir un verbo usado con interjección impropia como un verbo utilizado en una oración exclamativa. Los verbos utilizados son interjecciones, pierden su significado original. Cuando yo exclamo anda, no le estoy pidiendo a nadie que se ponga a andar, es decir, no es posible añadirle un sujeto. Sin embargo, cuando yo digo ve, calla y mira, estoy formulando oraciones en las que solo está en el predicado, pero podría expresar el sujeto cuando expreso una exclamación mediante un verbo, como por ejemplo, ve tú, mirad vosotros, cállense ustedes. Locuciones interjectivas. Las locuciones interjectivas son grupos de dos o más palabras que funcionan como interjecciones, como por ejemplo, Dios mío, cielo santo, qué horror. Esos son ejemplos que llevan dos palabras.